Beto, pues nos vamos directo a la lectura para aprovechar el tiempo. Sí. Sí, nos quedamos en la 1170, que es de marzo 17 de 1914. Sí, y nos dice, quien hace la voluntad de Dios entra a tomar parte de las acciones ad intra de las divinas personas y se vuelve inseparable de ellas. Continuando mi habitual estado, mi amable Jesús continuaba haciéndose ver en toda yo, y que yo poseía todos sus miembros, y se mostraba tan contento que, pareciendo que no podía contener este contento, me ha dicho: hija mía, quien hace mi voluntad entra a tomar parte de las acciones ad intra de las divinas personas. Solo para quien hace mi querer está reservado este privilegio, no solo de tomar parte en todas nuestras obras ad extra, sino que de estas pasa a las obras ad intra. He aquí por qué me es duro no contentar a quien vive de mi querer, porque estando el alma en mi voluntad, está en lo íntimo de nuestro corazón, de nuestros deseos, de nuestros afectos, de los pensamientos. Su latido, su respiro y el nuestro son uno solo. Así que son tales y tanto los contentos que nos da, las complacencias, la gloria, el amor, todos de modos y de naturaleza infinitos, nada de semejantes de los nuestros, que así como en nuestro amor eterno uno rapta al otro, el uno forma el contento del otro, tanto que no pudiendo muchas veces contentar este amor y estos contentos, contener este amor y estos contentos, salimos en obras ad extra. Así quedamos raptados y felicitados por esta alma que hace nuestro querer. Por tanto, ¿cómo dejar descontenta a quien tanto nos contenta? ¿Cómo no amar como nos amamos a nosotros mismos? No como amamos a las demás criaturas, a quien nos ama con nuestro amor. Con esta alma no hay velos de secretos entre nosotros y ella. No hay nuestro y tuyo, sino todo es en común. Y lo que nosotros somos por naturaleza, impecables, santos, etc., al alma la hacemos por gracia, a fin de que ninguna disparidad haya entre ella y nosotros. Y así como nosotros, no pudiendo contener nuestro amor, salimos en obras ad extra, así, no pudiendo contener el amor de quien hace nuestro querer, la sacamos fuera de nosotros y la señalamos ante los pueblos como nuestra favorita, nuestra amada, y que solo por ella y por las almas semejantes hacemos descender los bienes sobre la tierra, y que solo por amor a ellas conservamos la tierra. Luego a esa alma la encerramos dentro de nosotros para gozárnosla, porque así como las divinas personas somos inseparables, así se vuelve inseparable quien hace nuestro querer. Bueno, a ver, ¿qué opinan de esto? Yo sí tengo unas preguntas ahí, pero me gustaría que si alguien tiene preguntas o comentarios los dijeran. No todos, nada más en orden. Sí, ¿verdad? En orden. Ya ves cómo es feo el que todos hablen al mismo tiempo. Arrebatarnos la palabra. Sí. No, nadie tiene preguntas, comentarios. Sí, le quería preguntar, las obras adentro son las que son adentro de uno, nosotros. No. Y adentro lo de afuera, ¿o cómo es esto? Lo que no entiendo muy bien. A ver, ahorita yo creo que se va a contestar su pregunta con las demás. Sí. Permítanos. ¿Alguien más?
Carmen, ¿tienes cerrado el micrófono? ¿Estás comentando? Ay. ¿Ya? Sí. Estoy ahí. Ok. Y nomás como aclaración, el adintra es las obras de Dios, de la Santísima Trinidad, lo que ellos hacen. Y las obras adextra son las que, porque dice como nuestras obras adextra. Eso es lo que yo tengo así como duda. ¿Cuáles son las obras de ellos adextra? A ver, son preguntas muy interesantes, ¿no? O sea, Sí. cuando hablamos de ese adintra y ese adextra de Dios, o sea, como que a veces se nos confunden las cosas. ¿Alguien tiene una respuesta a eso? Porque aquí dice, solo para quien hace mi querer está reservado este privilegio, no solo de tomar parte en nuestras obras en todas nuestras obras, adextra, no. La voluntad entra a tomar parte de las acciones, quien hace mi voluntad entra a tomar parte de las acciones ad intra. Es lo que yo digo que la verdad que es en lo de ellos, meternos en lo de ellos. Por Y eso aquí luego dice, de las divinas personas. o sea, son las obras entre ellos. Son Sí. todos los actos que se llevan a cabo entre ellos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, ¿y cuáles son esas obras? Ups. Ups. Pues No todo sé. a ver. No, sigue, Carmen, sigue. No, que le hace, síguele, porque ahí me atoré lo que yo quería nomás, porque dice, solo para quien hace mi querer está reservado este privilegio, no solo de tomar parte en todas nuestras obras ad extra, sino que estas pasan a los de ad intra. Cuando uno hace la voluntad de Dios, es tanto el contacto, es tanto la relación tan íntima que logramos entrar, es un privilegio entrar a ese ad intra. Entonces las acciones que nosotros conocemos en el ad intra nos permite hacer las obras ad extra. ¿Sí? No sé, a ver. Ay. Esas horas adentro no es ese amarse, o sea, ese amo, el amor que da el Padre, el amor que corresponde el Hijo, surge el Espíritu Santo, no es ese amar, no es ese, pues, glorificar, ese darse ese contento, o sea, ahorita decía no ser semejantes, entre ellos no hay diferencia, no son semejantes, son uno. Por eso, entra en las obras ad intra, el amor que Dios tiene entre sí. Y el amor del Padre hacia el Hijo es la generación del Verbo. Sí. Y el amor que el Hijo le manifiesta al Padre es la correspondencia, que es donde se forma la procedencia del Espíritu Santo. Sí. Esas son las obras de ad intra. Sí. O sea, la relación que existe entre las tres divinas personas, pero entre ellas. ¿Sí? Entre ellas nada más. Bueno, en esas obras, como todo está en el querer divino, entonces el querer divino, que es el acto único de Dios, contiene todo. Entonces, ¿cómo poder dejar a una criatura que contiene el querer divino como vida sin la participación o la unión de las obras ad intra? Ahora, las obras ad extra se supone que serían las obras fuera de Dios. Y entonces la pregunta es, ¿habrá algo fuera de Dios? Pues no. No, porque Dios es infinito. Es todo. Si hubiera algo fuera de Dios, Dios ya no sería infinito. Y por lo tanto dejaría de ser Dios. Entonces, ¿cuál será el ad extra de Dios?
¿El adextra es el verbo encarnado? Exactamente. O sea, el adextra es Jesús. Ujú. Y eso nos lo dice San Pablo. Nos dice que Jesús es el primogénito de la creación, que todo fue creado por Él, para Él y en Él. En Él. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que todo de alguna manera está incluido en el verbo, en el verbo encarnado. Entonces, las obras adextras son la creación, la redención y la santificación, que es lo que está todo puesto en Jesús. ¿Me acuerdo? O sea, Sí. entonces la persona que vive en el querer divino abarca todas las obras de Dios. No hay nada que no abarque. Sí, ¿alguna pregunta? A mí me quedó claro. Carmen, Ana Laura, ustedes que estaban con esta duda. Gracias, sí, entendí muy bien, doctor. Gracias. Bueno, yo lo que quería preguntar, doctor, es que en esta lectura, en una de bueno, al ir leyendo dice, quien hace mi voluntad, luego dice, quien hace mi querer, y luego quien vive en mi querer. ¿Cómo identificar o cómo saber a qué se refiere cada uno de estos? ¿O los tres es lo mismo? Jesús, estamos en el libro 11. Sí. Entonces, por eso es que a veces como que identifica el hacer su voluntad, pero debemos entenderlo como que es el vivir en su voluntad. Porque en términos generales, en cantidad de ocasiones nos da la certeza de que quien hace su voluntad no es lo mismo de quien vive en su voluntad. Quien hace su voluntad son dos voluntades que se unen, que se unifican, pero no fundidas. O sea, quien cumple la voluntad de Dios son dos voluntades, una que ordena y una que obedece. Y en el vivir en la divina voluntad es las dos voluntades fundidas. Entonces, esto es en el vivir en la divina voluntad. ¿Sí? Sí. Y aunque se refiera a vive en mi querer, o sea, es para ir familiarizando a Luisa con el vivir en el hacer su voluntad o vivir en la divina voluntad y lograr llegar a vivir en el querer. Por eso, nadie puede vivir en el querer divino Uh-huh. si no tiene como vida La- la divina voluntad. El querer divino son actos, los actos de Dios. Por lo tanto, todos son actos divinos. Si no se vive en la divina voluntad, no hay forma de poder hacer un acto divino. Uh-huh. O sea, todo sería en actos humanos y eso no está dentro de lo que Jesús nos ha dicho, ¿no? Entonces, para vivir en el querer divino se necesita tener actos divinos. Y eso solamente en la divina voluntad. Okay. Muy bien. Gracias, doctor. ¿Alguien más? Pues no, creo que ya todo quedó más o menos entendido, ¿no? Sí. Lo que es importante, por favor, esto que se quede claro porque tiene mucha implicación para después, es que la adextra de Dios es Jesús y que no hay un adextra, o sea, no hay un fuera de Dios, sino que todo está dentro de Dios y que la adextra, lo que hemos considerado adextra, es la humanidad del verbo
Y en esa humanidad es donde se forma todo. O sea, en Él fueron creadas todas las cosas. Eso que nos quede ya como una cosa muy firme para ir entendiendo cosas que vendrán después. Muy bien. Y el adintra, pues es ese amor que se dan las tres divinas personas. Así es. Bueno, a ver, vamos a la otra. A la siguiente. A ver, Sí. yo tengo una pregunta todavía. Y así que dice, así como nosotros no pudiendo contener nuestro amor, salimos en obras ad extra, así no pudiendo contener el amor de quien hace nuestro querer, la sacamos fuera de nosotros y la señalamos ante los pueblos como nuestra favorita, nuestra amada, y que solo por ella y por las almas semejantes hacemos descender los bienes sobre la tierra, y que solo por amor a ellas conservamos la tierra. Luego a esa alma la encerramos dentro de nosotros para gozárnosla, porque así como las divinas personas somos inseparables, así se vuelve inseparable quien hace nuestro querer. ¿Sí? Es esa, como cuando ya están ya bien compenetradas, que está viviendo en la divina voluntad, como que hacen otra separación, no digo semejante a cuando la encarnación, ¿verdad? Pero sí como que la sacan para hacer las obras en la tierra y que la gente ya como, no sé, como que ya se dedique a extender el reino de la divina voluntad. Por eso la saca, o sea, no las quiere totalmente anónimas, sino las quiere mostrar al mundo como un prodigio de su amor, como algo que, el gran milagro de hacer vivir a un alma de su voluntad, y para que la gente la conozca y aparte que empiece a tomar parte de lo que esa alma contiene. Ay, perdón. Eso. Gracias. O sea, ese es como el punto. Por eso dice que igual que él, con todo lo prodigioso que es, sale al extra, o sea, lo manifiesta para que vean lo grande que es, para que vean todo lo que puede. Ahora, al alma que vive en su voluntad, también la saca al exterior para que el mundo la conozca. ¿Sí? Y aparte de que la conozca, que pueda disfrutar de los bienes que esa alma contiene. Okay. El ejemplo, Luisa, ¿no? ¿Mandé? Luisa es el ejemplo. Sí, bueno, sí, de ella está hablando. Sí, de ella, ajá. Es de la dextra. Así es. Sí, ok. Ok, nunca había entendido eso. ¿Alguna otra? No, ¿verdad? A ver, otra, pues, Ivonne. Ok, entonces, 11/71 de marzo 19 de 1914. El alma de en la divina voluntad es el joyel de Dios. Parece que el bendito Jesús tiene ganas de hablar de su santísimo querer. Yo me estaba difundiendo en todo el interior de él, en sus pensamientos, deseos, afectos, en su voluntad, en su amor, en todo. Y Jesús, con una dulzura infinita, me ha dicho: oh, si tú supieras el contento que me da quien hace mi voluntad, tu corazón estallaría de gozo. Mira, a medida que tú te difundías en mis pensamientos, deseos, etc., así formaba. 30 likes. Si quieres conectar otro dispositivo, abre la app. Así formabas el de entretenimiento de mis pensamientos, deseos, y mis deseos fundiéndose en los tuyos jugaban juntos. Tus afectos unidos a tu voluntad y a tu amor, corriendo y volando en mis afectos, en mi querer y amor,
se besaban juntos y derramándose como rápidos ríos en el mar inmenso del Eterno, se entretenían con las divinas personas, ahora con el Padre, ahora conmigo y ahora con el Espíritu Santo. Y ahora, no queriendo ceder el tiempo el uno al otro, nos entreteníamos los tres juntos y de ella formábamos nuestro joyel. Y este joyel nos es tan querido que debiendo formar nuestro entretenimiento, lo tenemos celosamente adintra, en lo íntimo de nuestra voluntad. Y cuando las criaturas nos amargan, nos ofenden, para serenarnos, tomamos nuestro joyel y nos entretenemos juntos. Bueno, ¿cómo diríamos? Otro conocimiento que Jesús nos da de lo que el alma que vive en su voluntad significa, ¿no? O sea, significa la compañía. A veces cuando oímos la palabra entretenimiento, como que pensamos que, bueno, es un pasatiempo. Y no es así. Es el entretenimiento que es la compañía, el amor que Dios busca en una criatura. Así que en términos generales estamos hablando de la compañía perfecta que Dios quiere para que se muestre, pero a la par de Él. Y nos dice, mis pensamientos juegan, nos entretienen con los pensamientos de ella. O sea, sus afectos, todo, porque es igual a lo de Él. No hay una diferencia. O sea, tan divino es el amor de Dios como divino es el amor de la criatura. Tan divina es, no sé, la libertad de Dios como la libertad de la criatura. Tan divina la santidad como divina la santidad de la criatura. Todo es igual. Debemos acostumbrarnos a tener en mente que la criatura viviendo en la divina voluntad es con la única manera en que forman la perfecta semejanza con el Verbo encarnado. O sea, Jesús, ¿quién es Jesús? Jesús es segunda persona de la Trinidad, por lo tanto es Dios. Tiene vida humana y vida divina, voluntad humana y voluntad divina como naturaleza. El hombre tiene que volverse semejante a Jesús. Y lo único que va a haber diferente es que la vida humana, la vida divina y la voluntad divina no van a ser como naturaleza, sino como un don. Pero a final de cuentas, el que vea a Jesús y vea al alma que vive en la divina voluntad, verá lo mismo. Esas dos, tanto el verbo como el alma que vive en su voluntad, harán lo mismo, participan de las mismas obras, tienen los mismos méritos, todo igual. No habrá diferencia entre uno y el otro. Esto necesitamos irlo poco a poco meditando, machacando, para entender exactamente el valor inmenso que es el llegar a vivir en la divina voluntad. O sea, no se trata de una santidad, no se trata de algo que el hombre logre. Por lo tanto, debemos de olvidarnos del esfuerzo personal. Mi único esfuerzo es el martirio continuo de atención de estar viviendo siempre en la divina voluntad. Ese es el único requisito. Así que, bueno, tenemos por delante un campo inmenso para pensar, para meditar y sobre todo para que nos rija en nuestras acciones. Ya no deberíamos de seguir en lo anterior. Ya no deberíamos de seguir en lo anterior. Pero
a veces no lo logramos captar y pensamos que es bueno y que incluso es hasta benéfico y que lo podemos vivir en la divina voluntad todas nuestras prácticas anteriores. Y no nos damos cuenta que lo que estamos queriendo hacer es que Jesús viva de nuestra voluntad. ¿Qué nos va a decir? No. Cuando entiendas, cuando te decidas, cuando estés totalmente seguro, segura de que quieres vivir en mi voluntad, simplemente renuncia a todo, no más pensamientos humanos, y en ese momento yo entro a vivir en ti. También ahí nos hablaba de la Dextra, ¿no? ¿Cómo le dice que ella estará perdón, en el Adintra? Es lo que usted nos acaba de decir en la lectura anterior, ¿no? Cómo ir identificando la diferencia o cómo ir aquilatando nosotros en que ahorita estamos en la Dextra de Dios, no estamos en la santificación, ¿verdad? Pero estamos en unas obras, en la obra fuera de la Trinidad, y cómo al ir esforzándonos con ese martirio continuo de atención, vamos a ir introduciéndonos hasta llegar a estar en el adintra de Dios, que como lo ha mencionado usted muchas veces, parece que estamos diciendo una Por eso herejía. puedes participar. Uh-huh. Sí. ¿Sí? Puedes participar. O sea, nuestra acción es en casi en totalidad en la Dextra. Uh-huh. Porque vamos a participar de toda la vida de Jesús. Sí. Entonces, ahí tenemos el campo abierto para participar en todo. Uh-huh. En el Adintra, de vez en cuando nos permite entrar, nos permite llegar a estar ahí con Él, nos permite participar del amor divino, de esa gloria infinita que se dan el uno al otro, ¿sí? Pero, y sobre todo, el ir insertando nuestros actos en la vida divina. O sea, porque el acto divino no tiene otro lugar donde poder estar más que en la vida divina. Y ya. Pero nuestra acción continua va a ser en Jesús. Uh-huh. ¿Alguien más? Creo que la empanizada no les cayó bien. Sí, ¿verdad? Nos tiene muy pasmados, así, Bueno, pues espero que no se los vayan a aumentar porque ahora hasta el movimiento les van a quitar. Sí, ¿verdad? Ya no la palabra, sino el movimiento. Muy bien, entonces si no hay pregunta, Jesús no tiene pregunta, o lo veo como que queriendo prender el micrófono, ¿no? Ok. Muy bien, entonces seguimos a la 1172 de marzo 21 de 1914. Irresistible necesidad de Jesús de hacer conocer cómo la ama, al alma cómo la ama y todos los dones con los cuales la va llenando. Jesús continúa: hija mía, yo amo tanto a quien hace mi voluntad que no puedo manifestarlo todo, ni todo junto el amor con el aire, que no puedo manifestarlo permíteme todo. tantito, ¿sí? Sí.
¿Listo? Perdón. Sí. Bueno, entonces sirve que empezamos bien la lectura porque me atoré ahí. Sí. Jesús continúa, hija mía, yo amo tanto a quien hace mi voluntad que no puedo manifestarlo todo, ni todo junto el amor con el que la amo, la gracia con la que la voy enriqueciendo, la belleza con la que la voy embelleciendo, ni todos los bienes con los que la voy llenando. Si yo le manifestase todo junto, el alma moriría de alegría, el corazón le estallaría, de manera que no podría vivir más sobre la tierra, y de golpe tomaría el vuelo hacia el cielo. Sin embargo, yo siento una irresistible necesidad de hacer conocer lo mucho que la amo. Es demasiado duro amar, hacer el bien y no hacerse conocer. Mi corazón me lo siento como romper, y no pudiendo resistir a tanto amor, le voy manifestando poco a poco cómo la amo y todos los dones con los cuales la voy llenando. Y cuando el alma se sentirá llena hasta el borde, hasta no poderlos contener más, en una de esas manifestaciones mías desaparecerá de la tierra y desembocará en el seno del Eterno. Y yo... Bueno, no, espérate. Sí. O sea, ¿qué nos está diciendo? ¿Se imaginan a una pareja humana, a ustedes con su pareja cuando haya sido, que amen entrañablemente a esa persona y no se lo digan? No se presenten ante ella, o sea, que simplemente se queden en un amor platónico. ¿Qué pasaría? Pues es un dolor continuo y una frustración tremenda. Una frustración tremenda, y quedarían como dices, con ese dolor, con esa frustración, con ese anhelo insatisfecho, y en realidad ese amor está tendiendo a martirizar a la persona y a quedar lo que Jesús llama taciturno. O sea, triste, o sea, sin vida prácticamente. Por eso es que Jesús le dice que ama tanto a quien vive en su voluntad. O sea, aparte de que no puede manifestarle todo lo que él ama, todo lo que él la ama a esa criatura. O sea, pero necesita hacerlo, no puede quedarse sin manifestarlo. ¿Sí? Y luego, ¿qué más nos dice? Que si se lo manifestara todo, el alma no lo podría resistir. Esto en realidad lo debemos tomar como un punto en que el amor en Dios es un acto de darse. Por lo tanto, el momento que Dios se diera totalmente a la criatura no lo puede resistir, porque la criatura es finita. ¿Sí? Ya nos ha hablado que el amor de Dios es un éxtasis, que Jesús, su presencia es un éxtasis, y por lo que Luisa nos va narrando de ella, o sea, el no estar con él, el no verlo, el no tenerlo a la mano, en definitiva para ella es como un vicio, como una drogadicción. No puede estar sin él. Y eso que se va manifestando poco a poco. ¿Qué sería si se abriera totalmente y se diera totalmente? La criatura no podría tolerarlo, no podría resistirlo, ¿no? Bueno, y luego, ¿qué otra cosa? No hubo otra cosa que les llamara la atención. Bueno, ahí lo que me llamó la atención a mí es donde dice, ¿no? Que al
ante una manifestación de ese amor de Jesús, de ese amor de Dios, ya desaparecería, o sea, ya un día ya no estaría en la tierra la persona o Luisa, ¿no? Sino ya estaría en el seno del Eterno, ¿no? Como es esa ansia de conocer y querer estar con Él o de seguirle. Uh-huh. ¿Y cuándo deberá morir la criatura? Dice, hasta que se sienta llena hasta los bordes, ¿no? Hasta estar totalmente llena de este amor. Así, cuando el alma se sienta llena totalmente, hasta no poder contener más, en una de esas manifestaciones desaparecerá de la tierra. Esto es interesante, porque supuestamente en el mismo libro del cielo hay una lectura donde nos habla de todos los dones que va a recibir la criatura cuando esté en el reino, cuando ya se viva en el reino. Nos habla de cambios, sobre todo en el alma, ¿no? O sea, esa en el alma, pero dice también en el cuerpo habrá cambios, ¿sí? Y nos habla nos da a entender que una salud adecuada y una longevidad. O sea, nos dice que la criatura no, que aquella criatura que viva o que muera a los 100 años será tomada como que Dios no la ama. O sea, que habrá una vida longeva igual que la hubo antes en el Antiguo Testamento, o sea, con los patriarcas. Luego, el hecho de que el cuerpo, aparte de la longevidad, tendrá ¿cómo decirlo? O sea, un conocimiento perfecto de él, por lo que continuamente se estará llenando. Y lo más probable es que nos permita vivir hasta que agotemos los actos que él sacó para cada uno de nosotros. O sea, una plenitud de vida divina de acuerdo a lo que Dios había decidido darnos. O sea, Dios decide cuánta vida divina vamos a tener. Y en esa decisión es en la que deberíamos de morir. Si morimos antes, siempre va a haber un faltante. Aunque muramos en divina voluntad, no será una vida completa. La divina voluntad sellará nuestra vida anterior como vida divina, pero sin méritos. O sea, simplemente vida divina para que no haya merma en cuanto a este tipo de vida. La vida divina no puede llevar algo atrás como un paquete de vida humana. Entonces, simplemente será para concretar toda la vida como vida divina, pero los méritos no. Si Dios nos permite esa longevidad de la que habla, probablemente podamos llegar a agotar todos los actos que él decidió sacar para nosotros y podamos completar esa vida que siempre anheló para cada uno. Creo que es no sé, alentador. Sí. Y sí, y ahora se me vino a la mente que tantas frases que decían los santos, ¿no? Por ejemplo, Teresa de Jesús, que muero porque no muero. Uh-huh. Y él dice, si ellos en una santidad humana estaban así como que ansiosos de ese encuentro, es mucho más grande y mucho más, no sé, el éxtasis, que es ese éxtasis de una santidad divina, ¿no? De sentirse, de conocer al Jesús divino y de ir sintiendo el alma, ¿no? Poco a poco llenarse esta copa de amor, ¿no? Como
no tiene, es algo, como dice usted, es algo que tenemos que ir sabiendo, ir conociendo para irlo anhelando e ir poniendo en la balanza, ¿no? O sea, ¿qué vale más? Ese martirio de atención, o sea, pero voy a ganar ese éxtasis divino, ¿no? Qué gran conocimiento, o sea, gran fortuna tenemos ahorita, ¿no? De tener este conocimiento. Así es. Es la primera generación en toda la historia de la humanidad que puede llegar a tener vida divina. Puedo comentar. Pues para mí es un gozo, ¿verdad? Saber que ahora todo lo vivido, aunque fue vivido en voluntad humana, lo tienes como experiencia todos estos años y que te lanza hacia todo lo que te quiera mantener Dios nuestro Señor y te quiera dar, ¿verdad, Dios? Pues es una esperanza tremendamente grande, es un gozo, porque así no estoy apurado, solamente Él sabe cuánto tiempo, y es grandísimo esto, doctor. Gracias. Así es. Sí, sí es. A mí Así se me ocurre pensar que así como Adán inició, la humanidad va a terminar en donde se quedó Adán. La humanidad va a terminar, el final de la humanidad va a ser cuando ese proyecto que tenía Dios para Adán se vea realizado a plenitud aquí en la tierra, con esas generaciones que van a tener la ciencia infusa, la integridad física, la perfección en todo. Eso que tenía Adán y que perdió, se va a vivir, pero ya en la familia humana al final, cuando el reino ya esté establecido. Y entonces va a ser hermoso ver cómo Dios nunca perdió de vista lo que tenía planeado, solamente se esperó el tiempo, pero en la eternidad ya estaba todo hecho. Entonces esa generación final va a ser tan perfecta como Adán, con todas las cualidades de Adán. Permítanme. Así es. Ay, perdón, mi nieto. A mí me llama la atención cómo le dice a Luisita aquí, Jesús, vida mía, me parece que exageras un poco al manifestarme hasta dónde puede llegar un alma que hace tu voluntad. Una exageración para ella, imagínense para nosotros, ¿verdad? O sea, así es. Parece que quiere engañar. Sí. Sí. Bueno, Luisa era muy ocurrente y muy llevadita con Jesús, ¿no? Pero creo que se entiende esta intimidad que hay entre dos personas que tienen la misma voluntad, la misma vida. O sea, ahí ya no puede haber ¿cómo decirlo? Falso respeto. Y digo falso porque no es exactamente igual. Y estamos tratando a Jesús siempre, pero desde nuestra voluntad. Y nuestra voluntad no es lo que debería de estar, por lo tanto es falso. Así que bueno, Luisa dice, bueno, de acuerdo. O sea, parece que exageras un poco, ¿no? Y la respuesta de Jesús es perfecta. Dice, no exagero. Quien exagera parece que quiere engañar. Y tu Jesús no sabe engañarte. Y luego, más bien, es nada lo que te he dicho. Recibirás mayores sorpresas cuando estés ya en el cielo. Así que bueno, si esto es un gozo, según nos dice Jesús, cuando llegue al cielo Jesús se va a llevar la sorpresa de su vida. ¿Verdad? Sí. Va a decir, y para esto tanto ni era cierto. No. Es un chascarrillo. Es un chascarrillo, no, así es. Y si, esas palabras, doctor, sí quisiera leer esos últimos 3 rengloncitos, ¿no? De la lectura, dice mayor, bueno, cuando dice, cuando rotan la cárcel de tu cuerpo
y nadando en mi seno, abiertamente te será develado hasta donde mi querer te ha hecho llegar. Así que se nos queda así textual lo que Jesús Claro, le dice a Luisa y que nos dice a nosotros, ¿no? así es. O sea, cuando, por ejemplo, cuando hacemos un giro, bueno, tenemos más o menos idea de lo que humanamente estaríamos haciendo. Pero, ¿qué quiere decir situarse en la pasión de Jesús, digamos, en el huerto? ¿Qué quiere decir acompañarlo, aliviarlo, consolarlo, amarlo por toda la humanidad en esos momentos? ¿Qué querrá decir eso? No lo conceptuamos humanamente, pero no tenemos la profundidad como para poder verlo en realidad, o sea, ¿qué está sucediendo, ¿no? Pero cuando lleguemos allá vamos a ver todos nuestros giros, todos nuestros actos en plenitud. Entonces yo creo que nos vamos a morir varias veces allá de la sorpresa. O sea, decir, espérame, Jesús, déjame ir a la tierra para morirme otra vez. O sea, es increíble lo que nos dice. Y bueno, más increíble es lo que el alma logra hacer para Dios en esto. Acuérdense de Aníbal, no sé si ya leyeron esos pasajes. Cuando Aníbal, después de muerto, se le aparece a Luisa. ¿Qué le dice? Que se llevó una sorpresa increíble. Y dice, no me la creía. No me la creía. El gozo, toda la gloria que recibí por solamente editar las horas de la pasión. Nada más por eso. ¿Qué será hacerlas? ¿Qué será adentrarse con Jesús en ese huerto, en esa cruz? O sea, en todas las horas. En fin. Es algo que realmente creo que vale la pena, ¿no? Sí. Vamos a leer la última. Sí, bien. Marzo 24 de 1914. La humanidad de Jesús es limitada mientras su voluntad es interminable. Continuando mi habitual estado, me lamentaba mucho con Jesús porque no venía aún y viniendo me ha dicho, hija mía, mi voluntad esconde en sí a mi misma humanidad. He aquí porque hablándote de mi voluntad, alguna vez te escondo mi humanidad y te sientes rodeada de luz. Oyes la voz y no me ves, porque mi voluntad la absorbe en sí, pues ésta tiene sus límites, mientras que mi voluntad es eterna y sin límites. En efecto, mi humanidad, estando en la tierra, no ocupó todos los lugares, todos los tiempos, ni todas las circunstancias. Y a donde no pudo ella llegar, suplió y llegó mi voluntad interminable. Y cuando encuentro a las almas que en todo viven de mi querer, suplen a mi humanidad, a los tiempos, a los lugares y a las circunstancias, y hasta a los sufrimientos, porque viviendo en ellas mi querer, yo me sirvo de ellas como me serví de mi humanidad. ¿Qué cosa fue mi humanidad sino un órgano de mi voluntad? Y tales son quienes hacen mi voluntad. Cosas muy interesantes, ¿no? O sea, la humanidad de Jesús es limitada. Hemos tenido la costumbre de ver a Jesús, a la humanidad de Jesús, al hombre de Jesús, como diríamos, participando de todo lo que es la divinidad. Y eso no es verídico.
O sea, aunque es la humanidad del verbo, aunque es una sola cosa con el verbo, pero no participa de todo lo que es el verbo. La primera indicio que tenemos de esto es en el Evangelio, cuando nos dicen que Jesús crecía. ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Crecía en qué? Edad, sabiduría y gracia. ¿Y eso qué es? Bueno, en edad ya sabemos, ¿no? Uh-huh. ¿En lo demás qué? Pues iba desarrollando en sí esa presencia o esa vida divina. Es lo que yo entiendo que quiere decir. Iba tomando posesión de vida divina de acuerdo a la cantidad de actos que hacía. O sea, todos sus actos estaban dentro de la voluntad divina, todos. Pero cada acto de estos lo hacía crecer la vida divina que estaba formándose en él. Como verdadero hombre, tenía la vida humana, pero la vida divina la tenía que ir adquiriendo. ¿Sí? O sea, poco a poco. En alguna ocasión, hablando con Luisa estaba como dudosa de cuánta vida divina habría tenido María y que si la habría conocido, abarcado a Dios. Y Jesús le dice, no, María no pudo abarcar a Dios porque Dios es infinito. Dice, ni yo pude abarcarlo en cuanto a humano. O sea, lo puede abarcar como verbo, pero como su naturaleza humana queda limitada porque es una naturaleza humana que no es. Ay, Dios mío, las palabras son difíciles. No es igual a la naturaleza divina. Si la humanidad del verbo, o sea, Jesús, fuera una con el verbo desde toda la eternidad, entonces Dios habría sido hombre siempre. Y eso no lo podemos decir. Decimos que el verbo se hizo carne, ¿sí? Pero no que es carne. Entonces, la humanidad de Jesús tiene sus límites. La humanidad de Jesús es perfecto hombre que tiene que ir no solo venciendo lo nuestro, o sea, porque sobre él se pone todos nuestros pecados para que él los pueda reparar, sino tiene que vencer lo suyo. O sea, y hay que entender también que esa humanidad es una humanidad como la nuestra, con miserias, con tendencias humanas. Y eso también está en María Valtorta. Cuando Judas le pregunta que si nunca ha tenido deseos de mujer, ¿qué le responde Jesús? Judas, tengo 30 años. Por supuesto que he tenido el deseo, por supuesto que he tenido ese impulso, pero lo he vencido. O sea, no solo vive y vence nuestras vidas, nuestras miserias, sino que ahora tiene que vivir y vencer las suyas. En la pasión del Getsemaní, que ya creo que ya la leímos todos, o sea, queda muy claro todo lo que Jesús a lo que tiene que renunciar como hombre, ¿sí? Y si Jesús hubiera llevado a cabo la redención desde su divinidad, el Padre no la habría aceptado, porque no habría habido un pago adecuado a lo que el hombre le había hecho. O sea, para la justicia divina se necesitaba una vida divina que hubiera dado muerte a una vida humana.
Y si Jesús no hubiera tenido su vida humana perfecta como la nuestra, y que no se hubiera adecuado a todas las pasiones y sufrimientos, entonces no hubiera pagado. En fin, esto que está diciendo aquí, que es como un inicio, está empezando a darnos la muestra de que la humanidad de Jesús no es la totalidad de la divinidad. En el mismo evangelio, o sea, había veces que Jesús decía, eso no lo sé. O sea, no lo alcanzo porque no me ha sido comunicado. O sea, y él solamente podía hablar de lo que le comunicaban. ¿Sí? En fin. Es interesante y yo creo que es importante el conocimiento de Jesús. Si recordamos, hace poco leímos una lectura, la 1161, donde decía que para amar la divina voluntad es necesario conocer a Jesús. Bueno, ese conocer a Jesús lo vamos a ir conociendo a partir del libro del cielo, sí, pero sobre todo en Valtorta. Porque Valtorta nos va a ir llevando prácticamente el conocimiento de la humanidad, Jesús, y nos va a ir mostrando al hombre Jesús. Y en la medida que vamos entendiendo a ese hombre Jesús, y en que en Valtorta se nos muestra mucho de lo que es su propia humanidad y que no era igual a la divinidad, vamos a ir poco a poco amando a Jesús y amando a la divina voluntad, que es la que nos va a dar el conocimiento pleno, total de Él. ¿Sí? Bueno. Si se fijan también lo que dice aquí es muy esclarecedor, porque dice, mi humanidad no ocupo todos los lugares, todos los tiempos, ni todas las circunstancias. Y a donde no pudo ella llegar, suplió y llegó mi voluntad interminable, pero su humanidad no. Entonces su voluntad le comunicaba, le daba la posibilidad de tener esa presencia en todo, pero gracias a la voluntad divina, no a su humanidad. Bueno, espero que se queden con la duda. Doctor, es ahí donde él se sirve de las almas que viven en su divino querer, ¿verdad? Para llegar a esos lugares donde su humanidad no llegó, ¿verdad? Como aquí lo dice. Sirviéndome de ellas, dice, yo me sirvo de ellas como me serví de mi humanidad. Llegando a donde su humanidad ahí no llegó, ¿verdad? Pero no, ahora lo que quiere es seguir repitiendo lo que él hizo. O sea, no que el alma que vive en su voluntad va a llegar a más, no. Pero va a suplir haciendo lo mismo que él hizo, pero haciéndolo en la actualidad. Sí, así. Viendo ese órgano también como lo fue, el órgano, bueno, el Jesús humano, o Jesús en su humanidad era el órgano sufriente de Dios, ¿no? Y ahora pues estamos invitados a hacer también ese órgano. Ese órgano sufriente de él. Así es. El órgano sufriente del verbo. Sí, ok. Porque es el verbo el que dice, voy buscando otra humanidad. Sí. ¿Dónde extender ese? Así es. Esa presencia, como decía Betty. Así es. Bueno. Nos vemos la próxima semana. Cruz adorada,